Bueno, hoy es el Día Internacional de la Educación. Para conocer por qué se conmemora esta fecha y de qué manera debemos acompañar el aprendizaje de nuestras infancias, hemos invitado a la licenciada en psicopedagogía Virginia Borra. Ella es unchalense, hace 6 años que se recibió, está trabajando aquí en consultorio, en el sector privado, y nos pareció importante charlar sobre este tema, ¿no? Que esta fecha, que si bien nació dentro del marco de las Naciones Unidas, no pase desapercibida. ¿Por qué? Porque me parece que hay un antes y un después, una bisagra, el tema de pandemia, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas infancias que tuvieron que atravesar los primeros años de su nivel educativo, de primario, jardín de infantes, pasar al sistema del nivel primario en pandemia? Es todo un tema, ¿no? De qué manera nosotros también como adultos nos involucramos en ese acompañamiento de aprendizajes, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué herramientas podemos tomar a través de este reportaje en casa y empezar a aplicarlas. Así que para eso le damos la bienvenida a ella, a Virginia Borra. ¿Cómo estás, Virgi? Bien, bienvenida muchas al programa. Gracias por invitarme. Bueno, ¿nació de Naciones Unidas esto de que hoy se conmemore el Día Internacional de la Educación? Sí, en realidad, por lo que yo también estuve informándome, tiene que ver con esto, como marcar a la educación en realidad como derecho. ¿Sí? Y como moverlo a toda la población mundial, en realidad, por eso también es internacional, el tema de priorizar la educación, digamos, porque acá hay países donde lo tenemos un poco más claro a la prioridad que tiene la educación, pero sabemos que hay otros en donde no, entonces por eso como que se estableció un poco la idea de que, bueno, la importancia de que todos los niños y niñas accedan a la educación como derecho, ¿sí? Y todo lo que implica la educación. Exactamente. Alfabetización y escolarización, ¿es lo mismo o no? No, pero podríamos marcar que en realidad la alfabetización es la principal vía de acceso para la educación, ¿sí? O sea, tenemos que estar alfabetizados para poder estar educados. Y tiene que ver un poco con eso. Por ahí cuando hablamos de educación se suele hablar de forma general, ¿sí? Más allá de las escuelas, la educación que recibimos en casa, la educación que recibimos en la diaria, en el contexto social, pero también cuando hablamos de alfabetización, bueno, tenemos que estar alfabetizados por lo menos de alguna forma, para acceder a todo lo que implica lo social, ¿sí? Porque si no, a ver, hay una cuestión de la lectura y la escritura que es fundamental y tenemos que tener cierto conocimiento de eso, porque después pasa que los que no llegan a estar alfabetizados por un montón de motivos y un montón de situaciones, quedan un poco por fuera. Exacto. ¿Tenés conocimientos, estadísticas, llevan ustedes dentro de tus colegas, de tu ámbito de trabajo y profesión? ¿Cuánto es el nivel de analfabetización que hay en Argentina o no? No. Por lo menos en lo que hablo de la psicopedagogía, no es algo que se contabilice demasiado, o sea, hay un montón de investigaciones que lo abordan, pero la realidad es que sabemos, por lo menos hablando de forma general, que hay mucha parte de la población que no está alfabetizada. Sobre todo, no solamente hay que hablar de sectores más vulnerables, sino incluso mismo en la ciudad conocemos de personas, de grupos, de familias que no llegaron a ese conocimiento. Sí. O que lo tienen de forma muy poco consolidada, entonces las herramientas que tienen tal vez les alcanza para manejarse en algunas situaciones, pero no para todo. Exacto, y nunca es tarde, también vale la pena esta entrevista como disparador para que del otro lado nos estás escuchando. Si te faltaron, no sé, tus estudios primarios o secundarios, nunca es tarde para volver a empezar, porque por suerte aquí en la ciudad hay espacios educativos públicos, gratuitos, para que lo puedas hacer. Está el CEPA, que es la escuela primaria para finalización justamente de tus estudios. Y si no hiciste, no sé, te quedaste en segundo grado y te falta, ¿sí? No hay ningún problema porque ellos están en un aula funcionando aquí en nuestra ciudad de Sunchales, dentro de la Escuela Manuel Nicolás Sabio, y que por suerte todavía sigue funcionando, a pesar de todas las vicisitudes que tuvieron que sobrellevar a lo largo de estos últimos años. Ellos siguen ahí, al pie del cañón. Y no importa la edad que tengas, lo importante es poder cumplir con esa meta, ¿no? Con ese pendiente, como hablaba yo en el bloque anterior, de poder empezar a cumplir los sueños, pero para eso hay que perseguirlos y hay que trabajarlos y hay que estar, ¿sí? No hay que quedarse quieto. Y si no terminaste el secundario y tenés ganas de hacerlo también, por una cuestión personal, también lo puedes hacer porque está el EMPA, Alfonsín Storni, que también tiene su trayectoria y que nunca es tarde tampoco. Si tenés que convivir con otras generaciones, te vas a llevar perfectamente bien. Así que es una buena oportunidad para decir, bueno,
mira, tengo este pendiente, pero no quiero que pase otro año más, lo voy a hacer. Estoy en el mes de enero, mira, me quedan 2 meses y comienza el ciclo lectivo, no. Sí. Aparte te da un mimo a tu autoestima, a la autoestima de ese niño, de ese adolescente que tal vez no pudo terminar por un montón de situaciones, y por ahí no quedarse con la sensación de, bueno, no pude y ya está, y mi trabajo es lo que tengo, y mis oportunidades son las que tengo, sabiendo que hay otras oportunidades que la educación y la alfabetización son la vía para eso, para estar más formado, para estar más preparado para el mundo laboral, para afrontar una familia con todo lo que eso implica. Hay un montón de cuestiones que eso, bueno, son la llave. Es verdad. ¿Y cómo son estas nuevas formas de aprender en las infancias? ¿Por qué se llama así? Nuevas formas de aprender. Y en realidad hablamos de nuevas formas de aprender, primero porque hablamos generacionalmente, ¿no? No es lo mismo aprender a leer y a escribir en un contexto actual que haber aprendido no hace tanto tiempo, ¿no? Hace unos 5, 10, 15 años atrás incluso, las formas han cambiado mucho. Las pantallas en el medio influyeron un montón, entonces eso hace que la atención no sea la misma, nuestra capacidad atencional no sea la misma. Nos pasa a nosotros como adultos incluso, de que antes podíamos prestar atención un montón de tiempo, estar en una clase, estar escuchando una charla o lo que sea, y prestar atención sin ver otros estímulos alrededor, y hoy en día es mucho más difícil, nos pasa como adultos a nosotros. Sí. Cuando hablamos de nuevas formas de aprender, pensamos en justamente los niños, que con toda esa estimulación y con todas esas cosas que les llaman la atención un montón, concentrarse y mantener su atención por un tiempo prolongado en algo puntual es mucho más difícil, porque por ahí les pasa que están pensando en otras cosas, vieron algo que les llamó mucho más la atención. Muchos no se sienten convocados por la escuela, y eso es una realidad. A veces la escuela no logra convocar a todos los niños y las niñas. Entonces, claro, hay muchos por ahí que les representa un esfuerzo doble o triple para estar sentados, prestar atención al seño, copiar del pizarrón, llevarse las tareas a casa. Es muy difícil a veces. Es muy difícil. ¿Crees que fue bisagra la pandemia? Porque esos niños que a lo mejor les cuesta estar en un aula, tuvieron que hacer su primer grado, su segundo grado en casa, con lo que significó con la pandemia, el aislamiento, la tecnología, la falta de tecnología también. Exacto. Recordemos que muchas docentes de Sunchales y argentinas iban hasta algunos domicilios particulares, y lo sé, en enviar el material con copias de su propio bolsillo, fotocopias, porque no todos tenían esto, que nos parece tan normal y que en muchos hogares no está. Bueno, cuando hablamos de esto de la educación y el acceso a la educación como derecho, tiene un poco que ver también con esto, de que no todos tenemos las mismas oportunidades y no todos podemos acceder a incluso lo más básico. Hoy en día el celular se considera como algo súper básico para aprender, y si no está eso, hay mucha gente que le sucede que al no tener ese dispositivo necesitan otras formas. Y tenemos que estar preparados como adultos, como profesionales, como docentes, para llegar a ellos también y no negarles el derecho a la educación, porque también necesitan alfabetizarse y aprender y avanzar con los contenidos, y que cuando vuelvan a las aulas, si es que pueden, estar lo más preparados posibles, que muchas veces no se puede. Exacto. Tecnología sí, nos hacemos amigos, ¿la queremos o no? Bueno, el tema de la pandemia que hablábamos antes es importante. ¿Por qué? Porque en la pandemia, a los que pudimos acceder a las tecnologías, nos dio un montón de herramientas, nos permitió conectarnos con un montón de gente, mantenernos educados, mantenernos en contacto con nuestras familias, o sea, fue súper importante. Pero ¿qué pasó? También tiene su contraparte, de que el exceso en el uso de tecnologías es perjudicial para cualquiera de nosotros, para nosotros como adultos y para los niños sobre todo. ¿Viste? ¿Sabes? A veces me pasa que digo, estoy esclava de mi celular. Sí. Pero ¿qué pasa que no podemos despegarnos? ¿No es tan adictivo? Y está todo en el celular, porque está desde el WhatsApp que uno maneja hasta la red social para enterarse de una... La postura, mírame como a veces estoy sentada, digo, a ver, ¿tengo que mejorar la postura? Digamos, en todo lo que tiene que ver con lo corporal, afecta un montón. A ver, en la visión, uno a veces, digamos, está tantas horas frente a una pantalla que realmente se termina generando alguna dificultad visual. En lo que tiene que ver mismo con el uso de los dedos, con las manos, con la postura corporal, con el estar mucho tiempo, por ejemplo, acostado o sentado usando la pantalla. Todo eso hablando de más la cuestión física. Exacto. Y después hablamos de la cuestión justamente de aprendizaje cognitiva, subjetiva. Es otra forma de aprender, nos demanda otro tipo de atención, otro tipo de recursos, y tenemos que acompañar a los chicos a que los puedan desarrollar, porque nosotros como adultos tenemos la capacidad para enseñarles a usar las tecnologías de forma correcta y de forma saludable, no de una forma excesiva. Bien, ¿qué responsabilidad tenemos entonces los adultos en este acompañamiento que acabas de mencionar? Primero, en lo que tiene que ver con las pantallas, siempre intentar regularlo lo mejor posible, ¿sí? Esto de pantallas sí o pantallas no, por ahí es una dicotomía en la que a veces no está bueno entrar porque uno necesita las pantallas, justamente, vivimos dependientes de eso.
La idea es que por lo menos a los niños les transmitamos cierta regulación, cierto orden en ese uso. Si es un uso desmedido es muy difícil. ¿A qué edad recomendarías como profesional por las cuestiones básicas que tenés en consultorio, no? Claro, sí. Bueno, se ve mucho el consumo de pantallas en niños muy pequeños, que eso es lo que por supuesto no recomendamos. Si pensamos en los estudios que hay sobre eso, se dice que en realidad a partir de los 5 años o 6 tendríamos que empezar recién ahí a darle a los niños manejo de pantallas. ¿Por qué? Un tele va a estar, una pantalla de un celu cerca que mamá lo tiene que usar o papá lo tiene que usar, también. El tema es que ellos tengan el control de ese artefacto. Antes de los 5, 6, 7 años, el control que pueden llegar a tener es un control, digamos, que hacen lo que pueden, que seguramente miran, buscan, juegan a juegos, que eso está buenísimo. El tema es esto, siempre que sea lo más regulado posible. Bien. No dejarlos tantas horas, tanto tiempo, de decir, bueno, te dejo el celu y me voy a hacer otra cosa, porque realmente no sabemos qué puede estar ahí. Y estar controlando nosotros como adultos el contenido, el tiempo, la forma, qué videos sí, qué videos no, qué juegos sí, qué juegos no. Mientras esté lo más regulado posible, va a ser la mejor forma de ayudarlos a que después ellos tengan las herramientas para decir, bueno, ahora dejo el celu y me pongo a hacer las cosas de la escuela, ahora me concentro y después no. Tenemos que ayudarlos a ellos a que tengan esas herramientas. ¿Qué actividades, llegan mensajes de parte del público, qué actividades recomendarías para estimular a los chicos? Bien, yo soy mucho de los juegos. Yo juego con los chicos, me encanta jugar y me parece que es la mejor forma de aprender. Uno siempre por ahí recomienda, dependiendo de la edad por supuesto, pero todo lo que tiene que ver con iniciarlos en el tema de el grafismo, esto de tener una hoja y un lápiz y desenvolverse en lo que implica esto, un cuaderno, una hoja, un lápiz, una lapicera, un pincel, todo lo que implica... Un pizarrón en casa, viste que se regalan pizarrones con tizas. Todo lo que implica esto, porque eso también son habilidades que se empiezan a desarrollar justamente para estar más preparados para la escolaridad. Claro, entonces, la habilidad motriz, ¿no? Exacto. La habilidad motriz, la capacidad atencional, la capacidad de poder ubicarme dentro de un recorte, de un encuadre específico. Todo eso ayuda mucho a esto, a mantener la postura, la concentración, la grafomotricidad, todo eso es fundamental. Y a crear. Exacto, sí. A desenvolver su imaginación, a conocer los colores, a conocer las combinaciones, digamos, todas esas cosas que parecen muy sencillas, pero en realidad muchas veces no están, y muchas veces se suplantan por pantallas. Y está bien que los chicos puedan aprender, por ejemplo, los colores con las pantallas, pero tienen que ver los colores, con la témpera, con la acuarela, con el pincel, con el lápiz, las fibras, tienen que experimentar eso. Obviamente que la estimulación va dependiendo de la edad que tengan, pero como decíamos, estos juegos, el acercamiento a los juegos de mesa siempre es fundamental. No hace falta a veces tener un juego de mesa el mejor, el más caro, con un pedazo de cartón, un poco de cartulina, te haces un cuadradito. Un tatetí, ¿te acuerdas del famoso tatetí? Bueno, sí, lo que es el tatetí, lo que es las maderitas. También el razonamiento para saber qué estrategia que tengo que poner para que me haga tatetí el juego y pueda ganarte en el partido. Por eso una a veces cuando sugiere y recomienda a las familias, bueno, qué hacer o a qué jugar con los chicos cuando ya no sabemos qué hacer, volver a lo simple, volver a esto, un pedazo de cartón, una lapicera, unos botoncitos para jugar, construimos, armamos, lo pensamos juntos, pensamos las reglas juntos. Hay un montón de formas, pero por ahí a veces parece que necesitamos invertir un montón de dinero en juegos, y por ahí los que no pueden dicen, bueno, pero no tengo la plata para hacerlo. Bueno, no pasa por ahí, pasa por encontrar otra forma. Entonces eso es fundamental. Con piedritas podemos hacer el tatetí. Exacto. Sí. Hay miles de alternativas. Miles de alternativas, hay un montón. Empezar a ocuparnos de eso. Sí, estar presentes. A estar presentes. Tengo mensajitos para vos de una amiga que te quiere muchísimo. Sí, Emilce. ¿Sí? Tu amiga dice, mi amiga la psicopedagoga número 1, te quiero, Emilce. Contanos, Virgi, ¿dónde estudiaste? Yo estudié en Rosario. ¿En Rosario? Sí, estudié en Rosario, en la Universidad de Gran Rosario. Y bueno, cursé y terminé de cursar antes de la pandemia. Me agarró la pandemia en el medio, pero justo en mi tramo final, terminando la tesina, me recibí en pandemia. Así que bueno, después ya me quedé acá en Sunchales. ¿Y te gusta aquí? ¿Podés desarrollarte como profesional? Sí, me encanta. Yo siempre por ahí tuve la idea cuando estaba estudiando en Rosario, fui siempre ahí porque me encanta la ciudad y disfruté mucho mi etapa universitaria, incluso empecé a trabajar allá, pero mi idea siempre estuvo decir, bueno, hago un poquito de experiencia allá, trabajo un poco allá y después me vengo. Y me vine. ¿Y valió la pena? Sí.
Claro que sí. Vamos por esas infancias, por ese acompañamiento. Lo mejor para vos, Virgi. Gracias. Buen año. Gracias por invitarme.